Hola y bienvenidos a Homo Cognito 50, Anfitriona Princesa Gary. Pues bueno, tenemos un tema que yo siempre también me había preguntado, que siempre comentan sobre las guerras de Orión y cómo estuvo todo lo que sería con lo que respecta a estas famosas guerras intergalácticas, ¿no? Pero pues nadie nos ha explicado de dónde ha salido esta información. Para mí pues es muy importante venírtelo a comentar. Y bueno, antes que nada soy tu anfitriona Princesa Gary, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Y bueno, seguimos investigando y nosotros aquí seguimos en palitos 1 y palitos 2, ¿verdad? No somos todos unos expertos en todología para tratar a nuestros queridas personas que se nos están uniendo al canal como si fueran menos que discapacitadas, no. Aquí estamos para informar y para verterles lo que nosotros encontramos y de dónde está saliendo la información para que tú la investigues y tengas tu propio criterio. Pasando a este tema, pues vamos a comentar en un pequeño brevario para que entendamos nosotros qué es esencialmente pues una historia galáctica. Y entonces pues vamos a comentarte que pues nosotros como raza humana pues no somos los únicos en este planeta y ni en la galaxia, ni la única civilización. Dentro de nuestro vecindario, digamos galáctico, pues hay razas humanoides. Ya esto yo creo que no se puede seguir escondiendo, ni tampoco pues hay que creerles a todas las personas que se crean exclusivas de estos temas o se digan que conocen realmente esto porque son contactados. Sí hay contactados y hay personas serias que están vertiendo esta información y hay que otro vivillo que se puede adueñar de toda esta información y decirte que fue un conocimiento que le pasaron a él, a ella, hombre, mujer, quimera o lo que sea. Bueno, ahí te voy a develar algunas cosas. Bueno, algunos de estos seres no humanos sí son físicos, otros no lo son. También hay varios que han visitado la Tierra. Algunos sí jugaron un papel importante en nuestra historia y sobre todo lo que nos hace ser como ser humanos o raza humana. Fíjate nada más. Y bueno, también hay algunas razas humanoides no humanas. Y ¿qué te puedo decir? La humanidad, pues a decir verdad, dicen algunos que son canalizadores y que han tenido experiencias verdaderas con estos seres, que no está originada aquí en el planeta Tierra, que somos descendientes de otras razas parecidas a nosotros los seres humanos, que visitaron la Tierra y se hacen llamar eones, que es la terminología que yo te di ayer con lo que respecta al tema anterior. Entonces ahí nos va a crear un poquito nuestra idea un poquito más clara de lo que te quiero comentar aquí. También, si queremos entender nuestra historia y nuestra naturaleza como especie, pues hay que irnos millones de años atrás. Y bueno, en aquellos mundos donde la humanidad pudo haber existido, o sea que tampoco estamos diciendo que es enteramente como lo hemos encontrado o como se interpretó en las tablillas sumerias. Las civilizaciones de humanoides que se pueden encontrar en lo que nosotros venimos tratando estos temas y que viene también tratado ya dentro de la exopolítica, es que algunos sistemas son de Lira, de Vega, de Sirius y Orión, las Pléyades, Andrómeda. Lira, donde dicen, ahí estuvo la cuna de las razas humanoides hace millones de años, si nos vamos más atrás. Y la mayoría de estas razas
son descendientes del grupo de los lirianos y los veganos. No tienen nada que ver con cuestiones de comida. Son cruces entre lo que vendría siendo razas locales y de ADN, que vendrían siendo de los liranos y de los veganos. Para entender un poquito nosotros qué tenemos que ver con todo este universo, pues vamos a entender primero cómo dicen que estuvo esta historia. Ahora bien, cómo se aventuraron en el espacio y empezaron a colonizar otros planetas, cómo se encontraron con otras razas y civilizaciones. Y entonces ahí empiezan los conflictos con otras civilizaciones. Esto condujo, y para que lo entendamos en pequeño, si aquí nosotros los seres humanos y la problemática de migración que estamos viviendo hoy en día, de que muchos quieren ir a su país soñado de mentiras, nuestro país vecino de arriba, buscando un futuro mejor, extendámoslo al universo, de que algunas otras razas vinieron también a este planeta migrando de alguna autodestrucción, de algo que no les gustó de su sistema en su planeta. Entonces aquí ya estamos hablando de algo macro. Y también se dice que hubo guerras interminables por estos hechos. Y bueno, algunas guerras pues están en la Tierra y son recreaciones de guerras que ya hubieron en otros planetas. O sea que nosotros no somos exclusivos de todo este desacuerdo, ¿no? Imagínense si entre gobiernos que son manipulados por otras razas no se pueden poner de acuerdo. Imagínate en las galaxias. Te digo, estamos hablando de algo macro. Bueno, lo que sería esta historia galáctica, pues es que estas investigaciones pues se encuentran en primeras etapas. Esta mayor parte de la información que está disponible proviene de contactados de adebis, no gente que se echa unas líneas y ya dice que ve extraterrestres, y también de canalizadores. Bueno, esta información también se ha obtenido a través de regresiones, donde ciertas personas que se les hizo esta regresión ingresaron a sus vidas pasadas, y unos ni eran de aquí de la Tierra, primeramente, sino que estaban en otro planeta, y del recuerdo activo. Y bueno, estas personas empezaron a recordar estas vidas pasadas. En la actualidad, lo que sería esta historia de la galaxia, pues es un trabajo que se ha venido progresando para recabar la información que te vengo a comentar hoy en día. Pues obviamente el universo es tan vasto que yo les he dicho que es imposible e irrisorio decir que pues nosotros somos los que estamos en este planeta y nada más. Sería ser muy corto de mente. Y bueno, vamos a comentarte que a qué nos estamos enfrentando hoy en día. En un primer conjunto tiene que ver con la confiabilidad de la información, donde hay interferencia y hay sesgo informativo, y son factores que nosotros y todos debemos de tomar en cuenta. Y ahora, con lo de las redes, pues hay mucho vivillo y vivilla que ponen una cámara y te sueltan información a lo tonto, tratando de especificar estos temas. Les digo, la mayoría de estas personas serias o están escribiendo libros, interpretando sus canalizaciones, o se encuentran con gente seria que les pueda corroborar lo que dicen. Y bueno,
La mayoría de estos canalizadores lo que van haciendo es hacer interpretaciones y la información que van recibiendo. Y sí, en un primer nivel puede haber distorsión. A veces es sustancial. Y bueno, también hay que tener en cuenta cuál es la fuente de información. Para empezar a usar estas analogías, pues vámonos en corto. Imagínense, vamos a decir que le pidamos a un político demócrata de aquí de nuestro país vecino y a un republicano, a un civil iraquí, un civil iraní, a uno de Israel, que describan la guerra de Irak. Imagínate, a pesar de que cada uno te va a describir el evento, probablemente ellos sea difícil de darse cuenta de qué tuvieron que ver en todo ese rollo. De igual manera pasa con estos canalizadores que tienen que armar un rompecabezas, y esto mismo pasa con la historia de la galaxia o galáctica, si quieres denominarla así, donde las fuentes de información de estos canalizadores o contactados van recabando esta información y puede ser propensa a la parcialidad. De verdad, deberíamos de tener un video donde nos narren toda esta historia, y les aseguro que cada uno de nosotros que vea ese video va a obtener una información diferente a nuestra interpretación. Así es como serían las cosas. Y bueno, el problema se repite nuevamente por esto, porque cada canalizador o cada contactado tiene su información, y hay otros que se aprovechan de esta información en su media lengua y lo dicen mal. Entonces, sí estamos en un problema grande para poder sacar a conclusión cómo está todo el asunto. Y bueno, pues nuevamente hay que investigar esta historia galáctica, y bueno, puede estar sesgado a ciertas interpretaciones. Y sí, las personas que han sido objeto de victimización pueden ser más propensas a ver los conflictos en términos de víctimas y victimarios, quiénes fueron los malos, quiénes fueron los buenos, quiénes se quedaron en medio. Y es como vivimos la historia de la guerra. Tan solo hay que ver la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Los nazis los perdedores, nuestros vecinos de arriba los ganadores. Pero no estuvimos en el conflicto real para sacar exactamente que ninguno de los dos fue ganador o perdedor, sino también hubo muchas vidas que estuvieron ahí de por medio, daños colaterales dirían hoy en día. También un segundo conjunto de problemas tiene que ver cómo vamos calculando el tiempo, cuánto tiempo pasó en estas guerras pues galácticas, que obviamente corresponden a las órbitas de la Tierra alrededor del Sol. En la actualidad dicha órbita tarda 365.24 días, pero hay mitos en la Tierra que describen que en un tiempo antes de que la Luna estuviera presente y antes de que Venus estuviera en su ubicación actual, cuando un año tomaba solamente no 365 días, eran 360, y de ahí los 300 grados en un círculo. Si la cuestión es como dicen que es, ¿cómo se calculaba el tiempo antes de que cambió de órbita a 365.24 días? Interesante, ¿no? Te preguntaría, ¿te apegas a que 365.24 días es así? ¿O nos apegamos a las órbitas que fueran nada más 360 días?
¿Qué pasaría si la duración de un año cambiara no una, sino varias veces? La mitología con los sumerios describe el paso de un gran cuerpo celeste, que todo mundo ha denominado que es este planeta Nibiru, que algunos dicen que salió de su órbita y estuvo casi cercano aquí a la Tierra, y después que volvió a regresar a su lugar, a Sirio, atrás de Sirio, que fue lo que yo te comenté aquí. Y se le conoce como Nibiru o Marduk cada 3600 años, y dependiendo de dónde se encontraba la Tierra en su órbita alrededor del Sol con respecto a este objeto, su velocidad de trayectoria podría disminuir. Entonces, pues también por eso de repente hay errores de cálculos. Ahora bien, si el objeto está detrás de él, pues digamos que a lo mejor por eso tenemos estos 365. Ahora bien, si estuviera adelante, pues ya tenemos una atracción gravitacional del objeto. Entonces, la duración de un año en la Tierra podría cambiar cada 3600 años. Y no más, que te des una idea. Vamos a hacer algo más complejo. Imagínate, calcular el tiempo en relación con los eventos que sucedieron en el pasado y empezamos a mover diferentes puntos de referencia. Nos podríamos basar en el calendario judío, que comenzó aproximadamente 3600 años antes de que cambiara todo esto el calendario cristiano, que este comenzó hace 600 años. Y fue antes que el calendario musulmán. También no se ha mencionado, porque si no nos meteríamos en otro bochinche, calcular a cómo estaba el calendario maya, que era de naturaleza que no era lineal, hacía esto, era cíclico. Entonces imagínense, le vamos a agregar un poquito de sal al asunto. ¿Qué sería que, pues, el hecho de fuente de información no humana puede tener una forma completamente diferente de calcular el tiempo? Ahora bien, lo que significa que tendrían que hacer conversaciones cada vez que cuentan una historia. En el material que se denomina Ra, la fuente extraterrestre llamada Ra se quejó de que no podía encontrar una manera de traducir con precisión su forma de cronometrar o decir exactamente los eventos a nuestra forma, que hoy en día estamos calculando nosotros el tiempo. Ahora bien, si nos regresamos a la historia galáctica, a menudo nos vamos a encontrar con anomalías en las líneas de tiempo, donde una fuente mencionará un evento. Por ejemplo, alguien diría, 40 millones de años fue donde sucedió todo esto, mientras que otra diría, no, los eventos fueron hace 25 millones de años. Entonces ahí podría haber anomalías y no nos debería de sorprender en todo esto. ¿Cómo es esto de las guerras galácticas? Muchas fuentes van coincidiendo en que en nuestra parte de la galaxia la cuna de la humanidad estuvo en la constelación de Lira hace millones de años. Lo que hace Lisa Royal, que ya me puse ahí a ver cuestiones con ella, tiene varios libros escritos esta mujer, te la presento, Lisa Royal, y ella sitúa todos los eventos 25 millones de años, mientras que también dentro de esto, y que ya lo habíamos comentado, de que Alex Collier ya había
estado presente con lo que respecta a nuestro abuelito consentido Michael Salla en unas entrevistas, y también él dice que no, que él lo sitúa 40 millones de años. Ahora bien, sean peras o son manzanas, la historia te la traigo y basados en el reportaje que encontré sobre lo que dice Lisa Royal, que fueron 25 millones de años. Dice que con el tiempo evolucionaron varias especies de humanoides. La mayoría, dicen, de ellos eran caucásicos, que se veían pues como se veía la raza caucásica de hoy en la Tierra, aunque muchos de ellos en promedio son más altos que el ser humano promedio. Y hace aproximadamente 22 millones de años eran capaces de viajar a otras estrellas, tan pronto como comenzaron a explotar otros sistemas cerca de aquí de la galaxia. También comenzaron a colonizar planetas que eran vecinos, y no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con razas humanoides. La primera raza de este tipo que encontraron fueron los de Vega, también dentro de la constelación de Lira, pero estaban bastante cerca de la Tierra porque solo están a 25 años luz de nosotros. Vega también estaba habitada por estas razas denominadas humanoides. La mayoría eran, fíjense, de piel morena. A lo mejor, y ahí es donde tomamos pues las razas africanas. Antes de que digan que nos remezclaron y que por eso unos salieron así chinitos y otros salieron así caucásicos y que los originarios son los de África, cuando esencialmente a lo mejor ni ellos son originarios de aquí. Pues lo que dicen que estos son de piel morena. Estos primeros encuentros transcurrieron en paz y también las poblaciones comenzaron a interactuar y unieron fuerzas en la explotación y la colonización del espacio. Estos seres de piel morena fueron a Orión, a Sirius, Altair, Alpha Centauri y otros mundos. Una de las primeras razas que vieron que no tenían que ver con fisonomía humana, pues fue estos Dracos, que tenían hogar en la constelación de Draco, y que ya los vimos, que están regachos los cuates, ¿verdad? Están re feyotes. Pues son, a fin de cuentas, lagartijotas paradas. ¿Qué podemos decir, no? Ya muchos de ustedes pues conocen ciertamente pues gráficas que hay aquí por el internet, son estos feyullos. Y bueno, lo que nadie está seguro es dónde se originó el Draco. La mayoría de las fuentes dicen que fueron traídos aquí a la Tierra o desde otra galaxia o incluso de otro universo, probablemente hace miles de millones de años. Eran capaces de viajar por el espacio mucho antes de que existieran los seres humanos. En el momento de estos primeros encuentros, los dracos reptilianos ya habían estado explorando y colonizando durante varios tiempo y durante estos denominados eones, y tenían un vasto imperio organizado generalmente como se conoció el Imperio Draconiano. Este imperio existe hasta nuestros días y es uno de los principales actores en las escenas de la exopolítica galáctica. El imperio se originó en Thuban Alpha Draconis y consiste principalmente en varios grupos de especies de reptiles y dinosaurios, pero también se han unido mundos humanoides, algunos a la fuerza, otros porque de plano sí quisieron. Sus miembros más importantes están basados en Alpha Draconis, Epsilon Boats, Z2 Reticuli, Polaris, Rigel, que sería Orión, Bellatrix, Orión, Capella, que está en Alpha Aurigae, entre otros.
Fíjense nada más, esto es lo que te encontré de información que me parece interesantísimo. Los primeros encuentros entre los explotadores lirianos y veganos y los explotadores draconianos no fueron bien todo. Empezaron a estallar entre ellos conflictos y bueno, porque pues a ver, ¿quién se pone a colonizar qué? Pues imagínense, si aquí a través de la historia vamos a comentar así, cuántas conquistas, cuántas guerras, cuántas cosas no hubieron aquí que no estaban correctas, pues imagínense en el espacio, teniendo conocimiento de todos estos planetas. Pues te sentirías el rey del mundo, ¿no? Tratar de colonizar todo planeta que fuera posible. Y bueno, para sí mismos querían reclamar sus planetas, que según ellos iban a conquistar. Fue en el aire donde ahora se le conoce como la nebulosa del anillo, donde estallaron estas primeras peleas. Luego, pues, empezaron en escalada. Cuando los draconianos metieron su cola, su cuchara, en un ataque de fuerza total contra los planetas de origen del Irán, y destruyeron a varios de ellos y mataron a varios lirianos. En ese momento, y sin embargo la mayoría de estos lirianos ya habían emigrado, dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fueron. Prometieron tomar represalias. De ahí viene la denominada y famosa Guerra de Orión. Y los primeros encuentros y los famosos conflictos que hubieron entre estas dos especies tuvieron lugar en la constelación de Lira. Fue Orión que se convertiría en el escenario principal de sus altercados. Los mundos de Orión en ese momento estaban habitados por varios grupos de liranos, veganos y reptilianos. O sea, había 3, ahí te los conté. Los grises llegaron después. O sea, ellos se metieron en el bochinche, pero mucho después. Después de que los reptiles y draconianos atacaron los mundos natales de los lirianos en las colonias de Orión dijeron, chis, los mariachis, y los empezaron a atacar las colonias de los reptiles en Orión. Por supuesto, los reptilianos dijeron, chis, pues ¿por qué nos vamos a dejar? Y tómala. Sin embargo, algunas razas humanoides, principalmente que eran las veganas, ya habían comenzado a cooperar con las razas de reptiles, porque descubrieron que compartían una agenda en común. Dijeron, mira, tenemos intereses en común de exploración y colonización espacial. Cooperaron eventualmente y empieza a establecerse el Imperio de Orión. Este Imperio de Orión es más reciente que lo que fue anteriormente el Imperio Draconiano y se estableció después de que los veganos se involucraran en la exploración espacial. Consiste en una mezcla de civilizaciones reptilianas con humanoides. Y hoy en día también los cabezones, que son los grises, la mayoría de estas civilizaciones los dominan los reptilianos. Ya tendría sentido de por qué se han dejado manipular. Mientras que la mayoría de las civilizaciones humanoides son de descendencia vegana. Aproximadamente 1 de cada 6 mundos en la constelación de Orión tiene una población de reptiles. Cuando comenzaron las guerras entre lirianos y draconianos, todavía no existía el Imperio de Orión. Pues sí, se formó mucho después. Pero ahí empezaron a hacer sus acuerditos de cooperar. Las guerras empezaron a intensificarse rápidamente. Varios mundos habían sido subyugados por los draconianos y comenzaron un levantamiento y se unieron a los liranos para luchar contra estas lagartijas verdes. Esta unión de fuerzas llevaría a la fundación de una federación de planetas,
cuyos miembros se mantuvieron unidos en la lucha contra estos draconianos. La Federación todavía existe y yo creo que es de las que he venido yo a hablar, la Federación Galáctica, y sigue siendo uno de los principales actores en todo este tipo. O sea, les digo, tienen como ahí una organización que pues centrarla aquí escuetamente a nuestras organizaciones sería pues caer en el error, porque estaríamos siendo muy simplistas y no estaríamos entendiendo la problemática. Ahora bien, se componen de civilizaciones de las constelaciones de Lira, de la constelación de Andrómeda, de los Eridani, todos los cuales son de herencia liriana pleyadiana. A ellos se unieron una serie de razas que no eran físicas de 3D, algunos de grupos sirios, así como organizaciones de Orión y varias civilizaciones del universo paralelo, como los Coldosianos y los Dal. Inclusive se consiguieron algunos miembros inesperados cuando se unieron a algunos de los mundos habitantes reptilianos, queriendo liberarse de la sumisión que les habían propinado los lagartijas. Los veganos y los reptilianos de Orión se habían hecho acuerdos y que se iban a cooperar entre ellos y establecieron este imperio de Orión. Al mismo tiempo se va creando esta federación. Con toda la probabilidad hicieron esto para decir, aquí ya estuvo bueno de guerras, pero fracasaron en el plan. Con el tiempo, estas guerras cambiaron de naturaleza, donde la guerra inicialmente fue por el territorio y se convirtió en una guerra de mentalidades ideológicas. O sea, mientras aquí seguimos con las armas, ellos están peleando por ideologías. No lo dudo que estén usando armas también, ¿verdad? De alto calibre. Por un lado, había un grupo de razas principalmente humanoides que habían unido fuerzas con la Federación, ahí mismo. Y muchos de sus miembros sintieron que habían sido victimizados por estos draconianos y, por lo tanto, fueron rechazando la idea de colonización e intervención en otros mundos. Gradualmente se comprometieron con la idea del servicio a los demás. Por otro lado, había un grupo mixto de razas humanoides y reptilianas que propagaban el servicio a sí mismos. Para que vean, en esta ideología, los imperios draconianos y de Orión se encontraron con ideas afines, y esto conduciría a unir fuerzas. Desde entonces, y ya muy seguido, se les conoce como el imperio de Orión draconianos. Inicialmente esta filosofía era de un servicio a uno mismo. Implicaba que cuando todos se cuidan a sí mismos, también se cuida a la totalidad, pero gradualmente se transformó en un servicio a para mí mismo, o sea, para Miguelito, y si es necesario a expensas de los demás, lo que resultó en victimarios y víctimas. Así. Las víctimas y sus aliados se habían unido a una federación y comenzaron a ver a los victimarios como ustedes son los malvados, mientras que ellos mismos comenzaron a verse como los buenos. Como resultado, las guerras se polarizaron. Si aquí con una cuestión política de repente tenemos polarización, imagínense esto a gran escala. La historia está llena de ejemplos como un conflicto polarizado que nunca se va a resolver mientras haya polaridades y permanezcan ahí. Para que se den una idea. No fue diferente en las guerras de Orión, que duraron eones o milenios, años sobre años, pero donde no hay avances de ninguno de los bandos y seguiría la mata dando, diríamos así. Hay que hablar sobre esto que también es interesante, sobre las migraciones.
Las primeras civilizaciones humanoides fueron exploradoras y colonizadoras, lo que condujo a algunas migraciones. Cuando estallaron las guerras, surgieron más migraciones. Pues claro, ¿quién quiere estar en un planeta donde hay guerra? A decir verdad. Vamos a hacer una simplificación. Y bueno, la humanidad también es parte de esta galaxia. Y es por eso que nos llevaron al baile. Y muchos de ellos pues siguen cegados a que esto es nada más de una gran película de ciencia ficción. Durante millones de años ocurrió 7 oleadas consecutivas de colonizaciones y migraciones. Y aquí te traigo un mapita que vendría siendo este. Vamos a achicar y te lo voy a ir explicando como nos gusta en este canal, pacientemente, tranquilamente, porque no vamos corriendo, vamos caminando y aprendiendo estos temas. Bueno, la historia comienza en Lira, donde hace aproximadamente 22 millones de años las primeras civilizaciones humanoides comenzaron sus aventuras de exploración espacial para ir audazmente a donde ningún hombre había llegado antes. Los primeros mundos que colonizaron fue Vega, que ya estaba habitado por una especie humanoide, y Apex. Más tarde los exploradores liranos también se trasladaron a Sirio y luego a Orión, mientras que otros llegaron aquí a la Tierra y de la Tierra se trasladaron a las Pléyades. ¿Qué tal, Ahora bien, segunda gráfica, que vendría siendo esta. La población humanoide original de Vega pronto comenzó sus propias exploraciones espaciales y creó asentamientos en mundos de Altair, Centauri, Sirio y Orión. Algunos de ellos incluso llegaron a la Tierra, mientras exploraban las nebulosas del anillo. Se encontraron razas parecidas a lagartijas, que reclamaban el territorio para sí mismas. Así es donde estallaron estas guerras galácticas. ¿Qué tal? Yo creo que en un breve brevario cultural, digámoslo así, pues creo que nos queda un poco más de idea clara, ¿no? De cómo surgió todo esto. En una guerra nuclear en Apex, destruyó gran parte de su superficie, obligando a sus habitantes a vivir bajo tierra durante millones de años. La radiación también dañó sus capacidades reproductivas, obligándolos a usar la clonación como forma de sobrevivir como especie. Los apexianos se convirtieron en lo que conocemos nosotros como los grises de Zeta Reticuli. Los colonos también se mudaron a Arturo o Arturus, donde como especie avanzaron rapidísimo. La mayoría de estos arcturianos hoy en día son seres que no tienen un físico de 3 dimensiones, pero hay razas que sí son físicas. ¿Qué tal estas explicaciones? Así es que para que te des una idea cómo está el asunto. Siguiente gráfica. En los mundos alrededor de Sirio, los colonos humanoides encontraron muchas otras especies que no se parecían nada a ellos. Por lo tanto, algunos colonos optaron por trasladarse a Orión. Más tarde, muchos sirios también emigraron a la Tierra. Fíjate nada más. El principal campo de batalla de las guerras galácticas estaban basadas en Orión. Debido a esto, muchos descendientes de colonos humanoides en Orión huyeron y también emigraron a la Tierra. Y a lo mejor, por eso nosotros como seres humanos estamos tan remezclados. Y por eso los caucásicos se ven de una forma,
los de color se ven de otra, los asiáticos se ven de otra, porque pueden ser debido a estas migraciones. Y eso nos daría una muy buena explicación, más que aventurarnos a decir bobadas en que por la modificación de el ADN es porque todos somos diferentes, y que porque modificaron a los de África, de ahí salieron los chinos, de ahí salieron tal y tal y tal. Esto es lo que dicen a algunos de estas migraciones. Dice, algunos de los primeros colonizadores del IRA tuvieron que venir a la Tierra. Sus descendientes temieron que las guerras galácticas se acercaran demasiado a este planeta. La mayoría de ellos se trasladaron a las Pléyades y, bueno, sus descendientes dijeron, pues regresamos a la Tierra, ¿por qué no? Y decidieron conectarse con sus parientes y están en la Tierra. ¿Hay resolución de conflictos? Las guerras literalmente duraron millones de años. Y también hubo intentos de encontrar una solución pacífica, pues si a quien le gusta estar metido siempre en una guerra. Dos de esos intentos son importantes para nosotros. Uno, de Sirio, que fracasa, y otro en Orión, que fue de ¡yeah! Y la solución de Sirio, pues dicen que los mundos de Sirio estaban habitados principalmente por refugiados, por personas que huían de las guerras, ya fuera de las lagartijas gigantes o humanas. Muchos de ellos vinieron de Orión y se mudaron a Sirio para dejar la guerra atrás. Qué padre, ¿no? Si te dieran a escoger, no, pues yo me voy a Saturno. Allá los de la Tierra que se maten. ¿Yo qué? ¿No? Estaría padre que te pudieras escapar así de una guerra. Varios también se habían mudado a la Tierra, pero donde quiera que fueran estos refugiados, las guerras seguían acercándose. Los de Sirio realmente no querían involucrarse, pero las tensiones iban en aumento. Hubo peleas ocasionales entre diferentes grupos. Para mantener la paz, algunos grupos de Sirio propusieron una solución inventiva para que esta resolución terminara el conflicto, inspirados en la idea de una unión alquímica de opuestos. Sugirieron un matrimonio entre linajes reales para crear una dinastía en común que uniría a su gente. ¿Les suena curioso cómo se hacía en el medievo en la Tierra, el que se sigue haciendo en las altas esferas? Y así se estableció una dinastía común, pero el matrimonio no tuvo el resultado que ellos esperaban, ya que los miembros de familias reales siguieron en su conflicto y muchas personas prometieron lealtad a una nueva dinastía. El resultado es que el sistema de Sirio y hasta el día de hoy está habitado por diferentes grupos con diferentes agendas y lealtades. Una nota que te doy aquí importantísima para la historia de la Tierra es que los miembros de la nueva dinastía real se establecieron en este planeta, nave o como quieras llamarle, Nibiru, que a través de algún evento catastrófico sería expulsado de su órbita, como ya te lo comenté anteriormente y al principio del programa. Y esto fue alrededor de una de las estrellas de Sirio. Su nueva órbita lo catapultaría en una trayectoria en la que rodearía tanto a nuestro Sol como a una de las estrellas de Sirio. Estos habitantes de Nibiru se convertirían en lo que conocemos en las tablillas sumerias como los Anunnaki, que visitaron la Tierra en cuando estaban los sumerios e intervinieron, o sea, metieron su cucharota aquí en la Tierra. Y esto fue durante los últimos 400,000 años. Vamos con lo que fue la solución de Orión. De vez en cuando, generalmente, dentro de mundos que habían sido sometidos por los imperios de Orión y draconianos, habría rebeliones de grupos que ya no querían ser sometidos, pero tampoco querían unirse a la Federación. Las cosas solo comenzaron a cambiar cuando
grupos de adentro de la Federación también se cansaron de la guerra y se separaron de la Federación un tercio, y como lo hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, empezaron a ser rebeldes o se les llamó renegados, y ahí empezaron a cambiar el poder para siempre. Ni la Federación ni los imperios se atrevieron a lanzar un ataque a gran escala en contra de estos rebeldes. ¿Les suena parecido a la Guerra de las Galaxias? Cuando ya no quieren el mando de Vader y de Palpatine. Por temor a que si lo hacían los rebeldes se unirían a los demás y esa unión de fuerzas crearía un enemigo que no podrían derrocar. Pero a pesar de que mucha gente simpatizaba con algunas ideas de estos rebeldes sobre el fin de la guerra, los rebeldes no lograron avances importantes en las negociaciones con la Federación o los imperios. Parecía que había llegado un punto muerto de toda esta guerrita, solo que esta vez había 3 partes involucradas en lugar de 2. Seguimos con la historia porque está bien intensa e interesante. Entonces, esto dio un giro inesperado. ¿Y qué creen? Todo esto lo conocemos como la historia de Merlín, como el consejero del mago del legendario rey Arturo. Sin embargo, Merlín, o al menos el arquetipo de Merlín, ya hizo su primera aparición durante las guerras de Orión. Dentro de las filas de los rebeldes creció un niño con notables talentos. Cuando llega a edad adulta comenzó a enseñar sobre leyes espirituales universales, sobre el amor incondicional y el perdón. Señaló todas las partes, incluidos los rebeldes, y todavía estaban atrapadas en una percepción dualista y polarizada de la realidad, que esta percepción dualista es una ilusión y que todo el amor incondicional y el perdón podrían ser que pusieran fin a todo este conflicto. Y así Merlín logró al principio cambiar la mentalidad de los rebeldes y después también de la Federación y de los imperios, y les enseñó a trascender y a valorar sus diferencias. Se llegaron a acuerdos de paz entre las partes, y con esta paz y el cambio de mentalidad vino un aumento dramático en la conciencia y un aumento de la conciencia. Masas enteras de las personas ascendieron a una realidad dimensional superior. Por lo tanto, Merlín se hizo conocido como el unificador. También dicen por ahí que existe un sacerdocio que enseña sus ideas y es ampliamente respetado. Y entonces, aquí se tergiversa la historia para nosotros los humanos, donde nos ponen a Merlín un mago, las leyendas del rey Arturo, siendo que tiene que ver con una historia más arriba, y que nosotros tomamos esto como una leyenda y hasta se han hecho películas. Aún así, la paz no está establecida en todas partes, ya que todos están listos para aceptar estas nuevas enseñanzas. Hay incluso hoy en día luchas que van en curso, y algunas partes de esta galaxia hay partes que están sumergidas en ese pensamiento dualista, en el bien, el mal y todo lo que ya conocemos. La Tierra, o nuestro planeta, desafortunadamente es uno de estos lugares donde la mayoría de la gente todavía vive de la ilusión, de la dualidad, del bien, del mal, del yin, el yang, todo esto, y como que todavía no nos hemos unificado. Sin embargo, en general, en nuestro, lo que es cercano de vecindario galáctico, sí hay paz, y donde no hay paz, a menudo como que ya pusieron la tregua. Hay desarrollos recientes, sí. Muchos de los que estuvieron involucrados en estas guerras galácticas existen hasta el día de hoy. La Federación, y hemos venido a hablar aquí, está activa, al igual que estos dos imperios. Desde que terminó la guerra viven más o menos en una cierta paz, pero vienen ya en sus despapalles aquí, ¿verdad? Qué divertido, unos con otros, aunque también hay grupos que siguen luchando. En tiempos recientes hemos visto un resurgimiento de colonizaciones agresivas por parte de algunos grupos de
cabezones grises y de lagartijas. Esto había llevado un cisma dentro de la federación. La federación todavía tiende a apegarse a una regla de nosotros pintamos nuestra raya. El grupo disidente discrepa parcialmente y afirma que la no intervención solo funciona cuando nadie interviene. Sin embargo, si hay otra parte que mete su cuchara, permanece al margen y que va a dejar de que intervenga y que bueno, está siendo veladamente cómplice de su intervención al permitir que vaya sucediendo. De modo que esto se denominaría como la contrainversión e incluso esta contraintervención preventiva en aquellos casos en los que otros están metiendo su cuchara o ya están a punto de decir dar el primer manotazo. Este grupo disidente contiene miembros de Arcturus, de Corender, Procyon, Alciclón y otros. Algunos autores se refieren a que este grupo disidente se le está denominando la Alianza. Así va. Y bueno, Procyon es el nombre de un sistema estelar binario y no tiene que ver con las jaladas de ya soy de binario y no sé qué, todas las tonterías que quieren implementar aquí. Y este sistema estelar binario no está muy lejos de Sirio, en Canis Minor, a unos 11.4 años de luz de distancia. Muchas historias sobre el contacto de los no humanos con personas que parecen suecos, nórdicos o rubios mencionan a Procyon como su planeta de origen. Así es que olvídense de nada más reptilianos y grises y no salimos de ahí. Aquí te traigo un compendio un poquito más completo. Yo sé que son programas larguísimos, pero me encanta explicarte con bolitas y palitos que tú mismo vayas buscando toda esta información y te des cuenta que ahí está, que si tú vas carburando toda esta información y la vas buscando, sabrás si creer o no en todo esto que te vengo a comentar. Yo te digo, aquí haces con el tema lo que tú quieras. Ahora bien, siguiendo con esto, la mayoría de los autores dicen sobre Procyon o Procyon que se inició como una colonia de rigelianos de ascendencia lirana. Cuando Rigel fue tomado por los grises, los rigelianos, que son rubios, huyeron a Procyon. Tanto Alex Collier, que ya te mostré la foto, y hay otra persona como George Andrews, afirman que los Procyon recientemente se dieron sus fregadazos o sus chingadazos con los grises y tuvieron que ahuyentarlos de su mundo. Esto explica que hay frecuente interacción con contactados de la Tierra donde advierten actividades de estos grises. Y así es como está el bochinche desde que se hizo todo este reportaje en el 2009, un 16 de noviembre. Así es que atínale al precio, cómo está el asunto. Y bueno, hasta aquí te dejo el programa. Espero que te haya gustado, ya sabes, largos pero consistentes. Gracias por tu suscripción, por darle tu me gusta, por darle tus thumb ups, que son muy necesarios, y dejarme en la caja de los comentarios tu comentario si te sabías este breve compendio que yo te vine a narrar aquí. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.